Bonafini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, en lo que se podía decir, en lo que se podía hacer, era una profunda revolucionaria. Evere Bonafini, presente, ahora y siempre. Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Hamdan Balal, codirector del documental israelí-palestino No Other Land, del cual hablamos en su momento, ganador del Oscar, fue cobardemente golpeado por colonos israelíes en Yatta, en Cisjordania ocupada. Mientras era atendido en una ambulancia, el flaco estaba muy ensangrentado. El ejército israelí lo arrestó, se lo llevó. Se desconoce su paradero. Como siempre hablamos acá, recurrimos, y es necesario recurrir, la categoría de pueblo, ¿sí?, es fundamental para pensar desde lo que a nosotros nos compete, las imágenes, que primero las tenemos que pensar políticamente, no nos queda otra, porque las imágenes mismas nos proponen política todo el tiempo. Esto es reforzado y enfatizado desde mis propias palabras en el día de hoy, 24 de marzo, un nuevo aniversario de la Gran Noche Negra, que, pienso, extendiendo el mundo como todo un mundo común a todo el mundo, a todos los países, todas las regiones, todas las zonas, todos los confines del mundo, hermanados en una posibilidad, en principio, de la subsistencia. Y luego que todos ontológicamente tenemos la posibilidad, porque en la tierra está todo, de la vida. Vida y subsistencia no es lo mismo. La subsistencia es lo que comemos, necesitamos para respirar, vivir. Y el resto es todo lo que nosotros podemos disfrutar. Si nosotros vinimos al mundo, cosa que no elegimos, sería bueno que todos podamos disfrutarlo, todos y todas. Entonces, evidentemente en este momento, Hamdan Balal, nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, perdón que esté comparando o homologando a alguien que está vivo con desaparecidos de nuestro país, pero todas las víctimas del mundo, de todas las épocas, merecen nuestra empatía. Pero hay un problema, tenemos un enorme problema. El enorme problema es que cuando yo hablo de esta noticia, o de una noticia que puede tener que ver inclusive con una realidad local más cercana para la mayoría de los oyentes de este programa, que son locales, hay gente que nos escucha afuera, pero la mayoría son de acá, de Argentina. No todos recepcionan esto de la misma forma. Aunque parezca mentira, hay empatía por parte de mucha gente con los genocidios. Los extrañan, los añoran, los admiran. Esto se nota en aspectos macro. Es muy difícil que alguien fuera a revelar hasta hace poco en forma macro que pide un genocidio. Ahora sí. Le soltaron la cadena a quienes tenían la subjetividad atada, brotaron de las baldosas, pero también se manifiesta en aspectos de lo micro, en aspectos más imperceptibles para lo aparente. Pequeños comentarios, formas de dar una respuesta, pedidos de formas de ver a las fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera. Hay mucho para pensar de esta cuestión, pero tiene que ver con una cuestión de educación. No es que unos tienen educación y otros no tienen educación. Tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con que todos tenemos educaciones de distinta índole que están en la calle, están en nuestras familias, si es que hay familia, están en lo fenomenológico del día a día y están en las instituciones que se encargan expresamente de la educación. Colegio primario,
escuela secundaria y las universidades, en el caso que se haya llegado a la universidad, etc. Tener una educación primaria, secundaria y terciaria, esa terciaria y hasta de posgrado, no implica que alguien pueda tener empatía para con los demás. Y cuando digo para con los demás, es para con todo el mundo por igual. Por lo tanto, hoy, 24 de marzo, venimos de la marcha, mucha algarabía, muchísima gente, éramos muchísimos. Eso nos hermana, nos pone bien. De algún modo nos hace sentir como un solo cuerpo. Nos lleva a pensar mucho, nos lleva a pensar que algo que creíamos abandonado está, que es la pulseada con los poderes fácticos, y nos devuelve también a algo que yo hoy mencionaba en Radio Caputa a la tarde. Estuvimos hablando varios en una transmisión en vivo que hubo desde la marcha. Yo hablé un ratito y lo que mencionaba yo es que hacen falta nuevas imágenes siempre, en tanto y en cuanto siempre se está volviendo a repetir una historia nefasta, o por lo menos se amenaza con repetir una historia nefasta. De educación vamos a hablar, y de películas que piensan la educación también. En ese sentido, Martín Loza, vamos para allá. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar, periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana. Lateral, periférico. Periferias del cine, en Caput. Al señor Martín Loza lo nombré, pero no lo saludé. No se puede nombrar como si fuera el tipo mi subordinado. Sin él no somos nada en Periferias del Cine. ¿Cómo le va, señor operador Martín Loza? ¿Cómo anda? ¿Bien? Me encanta que usted siempre tiene una sonrisa. No me gustaría levantarme con usted a la mañana realmente, porque alguien que me sonríe al lado de la mañana lo quiero matar, pero no importa. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Fuiste a la marcha? Ah, estuviste acá operando. Ah, lo que nosotros estábamos hablando allá. Perfecto, perfecto. Era como estar en la marcha, Martín. Era eso. Bueno, esto es Periferias del Cine. Mi nombre es Luis Frank. Estamos en nuestro 5º año y tenemos mucha energía para pelear a poderes fácticos que están fuera de las imágenes, pero las imágenes piensan, están dentro de las imágenes también. Porque dentro de las imágenes hay lucha también, ¿no? Hay, de algún modo el cine siempre es una especie de campo de batalla, y la filosofía del cine ni hablar, y la filosofía ni hablar, de lo que nos ocupamos acá también. Pero vamos a ir paso a paso y vamos a pensar una película que se estrena en el Gaumont este jueves, que se llama, no lo voy a decir, miren, voy a hablar con las dos directoras de la película que se estrena este jueves, que tiene que ver con educación y tiene que ver con la posibilidad de acceso a la educación o la imposibilidad del acceso a la educación. No la imposibilidad, sino el tratar de frenar, detener, ¿sí? Y cuando esa posibilidad se torna dificultosa y cuando, podría ser una pequeña metáfora de pueblo, vamos a hablarlo con ellas, padres y madres se organizan. Mariela Dinaro y Victoria de Michel, ¿están ahí? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos, Luis? Bien, muy bien. Las estoy viendo de a una, según van hablando. Bueno, la película se llama En lista de espera. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Muy bien. Bien. Es codirigida por ustedes dos. Ahora, siempre antes de pasar a de qué la va la película,
Me interesaría esto me interesa especialmente, o sea, en relación a la repartición de tareas, porque cuando algo es codirigido, alguien se ocupa de una cuestión y la otra, en este caso, la otra se ocupa de otras cuestiones. No me digan que no es así. No sé, la verdad que fue bastante repartido y consensuado y consultado, como esto, como ya sabes, surge de una experiencia personal que estábamos las dos atravesando lo mismo. Ujú. Eh, Fuimos como tratando de encontrar el camino en conjunto. No sé cómo serán otras duplas trabajando. Nosotras creo que fuimos consultándonos y apoyándonos también una en la otra, ¿no? Porque es nuestra primera película, así que eh, fue necesario esa consulta constante. Bueno, de acuerdo a cómo no vi la película, aclaro, no, o sea, pues no tuve la oportunidad de verla, no se estrenó todavía, no tengo la posibilidad, pero si nos gusta la película, vamos a decir, bueno, no se peleen, sigan dirigiendo juntas, ¿no? Claro, que seguro nos va a gustar Además, yo porque creo que, dale. o sea, coincido con lo que dice Mario totalmente, fue muy consensuado todo, digamos, un trabajo de las dos sentirnos cómodas con lo que estábamos haciendo, pero sí es verdad que, bueno, Mario trabaja en postproducción y ella abarcó un montón de cosas vinculadas a la postproducción de la peli, no estrictamente, digo, el montaje porque hubo una persona que lo hizo, pero sí estuvo mucho más de lo técnico con eso. Y yo por ahí estuve más sentada escribiendo, que es más capaz mi rol por más de que las 12 digo, todo el tiempo en consulta, ¿no? Pero sí en tareas específicas, yo creo que ahí sí hubo como una división, digamos, un poco del trabajo. O sea, Sí, sí, la cierto, parte sí. técnica, que es artística de algún modo, hacer el montaje, todo eso, es todo un laburete de postproducción tremendo, horas y horas y horas. Y vos te ocupaste más de la cuestión de la previa, del guión, de la estructuración del guión, ¿sí? O sea, trabajamos juntas todo el tiempo. Lo que pasa es que quizás cuando había que escribir algo más me sentaba yo y cuando que había que resolver alguna cuestión de pose sentaba más Marie. Ujú. Eh, Creo que fue un poco así. Y ustedes al conocerse armaron el proyecto, ¿verdad? Nosotras no nos conocíamos, o sea, Claro. nos conocimos en el colectivo. Ajá. Las dos estábamos buscando vacantes para nuestros hijos y las dos estábamos con la idea de hacer un documental porque creíamos que era una problemática que no se conoce Ujú. y, Que y bueno, todavía nos la gente pareció no sabe importante. acá. Sí, ya se van a enterar, que vengan a ver la peli. Claro, no, pero Pasa ahora, algo ahora lo bastante. vamos a, ahora le voy a pedir que sí, que digan de qué va. Entonces se conocieron en el bondi. ¿Y? No, no la del bondi. Yo quería aclarar eso porque nosotros le decimos colectivo y como que nos entendemos entre nosotros, pero es verdad que cualquier persona puede pensar que estamos hablando de un colectivo de Ah, un lesbianas y no. colectivo de trabajo, de padres, de madres, ¿de qué? Claro, o sea, cuando aparece esta problemática, ¿Cuál? ¿Cuál? No sabemos qué afortunadamente, problemática. Todavía no hablamos en el claro, programa de qué bueno, la problemática. problemática de vos querer ingresar a tu hijo o a tu hija a una escuela No tendría que haber pública problema. y te enterás de que no conseguiste lugar y se llama quedar en lista de espera, como que no te obtuviste la vacante, sino que quedás como en una especie de limbo. Ujú. Eh, y cuando te pasa eso, bueno, a mí particularmente, y creo que a María también, empezás a averiguar y con la suerte de que ya hay otras familias que, con la suerte o la desgracia, no te digo, que pasaron por lo mismo, pero que se organizaron. Y Ujú. eso es lo que nosotros llamamos colectivo. Es decir, a mí me pasó eso, que yo cuando atravesé esta situación empecé a averiguar y de repente me encuentro con un grupo de familias, mayormente madres, que ya habían atravesado esta situación y que te ayudaban un montón a encontrar una solución. Entonces, en ese marco es que nos conocimos con Marie, ¿no? No en Ah, un bien, bien. colectivo de línea. Importante el dato que mencionas, Victoria, por una cuestión. La mayoría son mujeres, o sea, las que encaran la conformación del colectivo, la agrupación, ¿sí? Que son las madres, ¿sí? Eso es importante porque hay una decisión política de que de la agrupación, ¿no? Que, o sea, se formó así, no es que dije, bueno, acá vienen mujeres. Fue así numéricamente, digamos, la gran mayoría son mujeres, y eso es un dato importante. Entonces, empezaron a encarar, vamos a la conformación de la cocina de la película. Empezaron a pensar cómo hacemos, formamos un grupo de padres que yo, para accionar
políticamente para ver si se consiguen vacantes, para ser escuchadas? ¿Cómo fue la cuestión? El colectivo Bueno, se llama Vacantes para Todos y Todas en las Escuelas Públicas. Bien, Patricia Pines es el referente de, del colectivo y es quien organiza. Y lo que hacen es dar información, brindar información a las familias para ver cómo se puede hacer este reclamo para que finalmente los chicos consigan vacantes. ¿podés repetir el nombre de la Eh, agrupación? Vacantes para todos y todas en las escuelas públicas. Búsquenlo porque debe tener un Instagram esto, seguramente. Tiene un sí, Instagram, más que tiene un nada, Facebook, un Ah, Facebook, sí. eh, bien, hay un equipo legal asesorando también. perfecto. Es Y se han logrado, además y se de han logrado cosas, y se han logrado cosas. muchas cosas. Han logrado abrir escuelas. Bien, Eh, muy bien, a muy bien. fuerza de la gente unida, hace cosas increíbles. Y pregunta, este hecho de, de les hijes de ustedes, ¿en qué momento ocurrió? ¿Cuándo fue el momento en que no pudieron hacerlos entrar al jardín? ¿Qué año? Yo particularmente con mi hijo por primera vez en 2018, Sí. creo que fue la primera vez. Ujú. No, mentira, primero en 2017, para lo que sería la sala de uno, ahí no entró, dije, bueno, dejo pasar no sé, veo cómo me arreglo, qué sé yo, dejo pasar un año. Después en sala de dos, tampoco entró, y ahí fue que dije, bueno, no, pará, voy a tener que hacer algo porque yo ya estaba por tener a mi segunda hija y estaba completamente desbordada, Claro, el otro necesitaba, iba a y él tener 25 años y no entró a tampoco. jardín todavía, ¿verdad? Claro, Claro. Y ahí entró él con Amparo, entró en sala de dos, bien, y después mi nena también se quedó afuera en lactario, en sala de uno, y en sala de dos entró porque ya estaba el hermano en la misma institución, digamos. claro, claro. Así que, bueno, sí, esos Bien, fueron, o sea, sí, yo te diría entre 2017 y 2019 yo estuve en lista de espera, claro. entre uno y... ¿Vos, Victoria, pudiste hacer entrar a tu hija Ahora ya también? están los dos adentro, pero bueno, Bien, quiero decir esto de que yo estuve más o menos, sí, entre 3 y 4 años en lista de espera entre los dos tremendo, es chicos. un montón de tiempo. Sí. Ahora, ¿cómo se lleva esto a imágenes? ¿Cómo es el proceso este de llevarlo a imágenes? Bueno, nosotros cuando nos enfrentamos con que teníamos que documentar lo que, todo lo que va atravesando una familia a partir del momento en que se queda en lista de espera, Ujú. era un poco complejo porque había que salir corriendo a buscar los testimonios. O sea, Sí, se queda en lista de espera y enseguida hay que salir corriendo. Entonces lo que decidimos hacer es documentar una madre real con su hijo y es, es esa madre que empieza a buscar la vacante, se contacta con otras madres del colectivo y se van retratando otros testimonios. bien, Entonces hay una parte que es más elaborada, digamos, más ficcional, más de observación, donde está la madre con su hijo, que es una actriz que nos brindó, nos abrió las puertas de su casa y, y bueno, y podemos grabar esos momentos cotidianos del día a día, donde comparte la madre con su hijo mientras intenta lidiar con su trabajo y paralelamente sale a grabar a distintos testimonios que son madres reales que se quedaron en lista de espera. ujú. Es Entonces, ahí empezamos a meter la cuña de una cierta narrativización, y ahí entra la cuestión de la estructuración del guión, ¿sí? Por lo cual a la ficción, perdón, al documental, al hecho documental se le da un empujoncito que es ficcional, digamos, podríamos llamarlo así. exacto, Entonces, exactamente. la madre protagonista es un personaje de ficción, entonces, Sí, siempre yo creo que los límites entre el documental y la ficción creo que están tensionados todo el tiempo. bastante en la actualidad y nosotros, bueno, como decía Mari, vos la ves a ella está con su hijo en su casa y lo que hacen son actividades cotidianas, pero bueno, sí, nosotros usamos ese registro de una manera ficcional, si uno quiere, digamos, porque ella no era una madre, la protagonista no era una madre afectada y bueno, nosotros le pedimos que ella haga ese rol Ujú. eh, y que sea desde ese personaje la que va a vincularse con otras madres afectadas que sí, real fueron casos que registramos. Entiendo. Este que decía Mari de la complejidad
del registro de este tema, nosotros queríamos mostrar la intimidad dentro digo, de la familia y de la madre con el nene, porque sabemos que este es un problema que se vive muy puertas adentro. Entonces queríamos que eso se pueda ver. Y la verdad que nos dimos cuenta que es súper complejo que una madre en la situación de estar en lista de espera, digamos, que está haciendo su vida es un Tetris, Mm. que te habilite a hacer ese tipo de registro que nosotros queríamos tener, que era de la cotidianidad. Entonces Ahí está, claro, ahí claro. fue que le buscamos esta vuelta, digamos. O sea, sin verla, adivino, hay importantes momentos de silencios de la mujer en su vida cotidiana, hay algún que otro, no sé, momento, podría haber algún soliloquio, mira, adivino como si yo fuera el tercer guionista, ¿viste? Una cosa así. Este, o segundo. ¿Hay algo de esto? Porque evidentemente hay que buscar determinados climas en algunos momentos para el personaje, que es un personaje de modo que está casi con una pata en cada lado, ¿no? Es una actriz, perdón, quien encara el rol. Es una actriz que nosotros conocimos en otro proyecto, Sí. que bueno, también la habíamos entrevistado y bueno, nos abrió las puertas de su casa, pudimos entrar a grabar en esa intimidad, teniendo mucho cuidado porque estaba con un nene muy chiquitito y bueno, teníamos que pasar desapercibidos. Entonces, por momentos estaba el director de fotografía grabando y nosotras estábamos monitoreando en otro ambiente para que, bueno, pueda fluir, digamos. Claro. Ahora, Saber cómo si el es. nene se ponía a llorar ahí, eso para mí tenía que entrar en la película, ¿eh? Sí, total. Así como Sí, hay estaba. momentos que está fastidioso, tiene sueño Claro. y sucede. Y es justamente lo que queríamos retratar, ¿no? Que cuando querés hacer algo y no es el momento, porque los tiempos un poco te los digitan los chicos. Entonces, ahí está la complejidad, ¿no? De tratar de combinar, ¿no? La vida profesional con la crianza y con la maternidad. Entonces, Ujú. ahí, eso era lo más complejo. ¿Y qué podemos pensar, le pregunto a quien quiera contestar de ambas, ¿no? Del aspecto político más expresamente de la película, ¿no? O sea, esta película uno podría pensar de afuera, ¿no? Inocentemente, digo, ¿para qué? ¿Dónde está la necesidad, más que la necesidad personal, por supuesto, de dar a conocer la cuestión, de que eso se materialice en imágenes? ¿Cuál es el aporte de lo político en imágenes del material? Conteste quien quiera. Me voy a tomar el atrevimiento de contestar yo, después Mario, si querés, Tómese. la seguís vos. Bueno, yo creo que nosotras, la motivación que tuvimos detrás de hacer esta peli tuvo que ver con haber transitado esta situación, haberla transitado en un momento de mucha vulnerabilidad, porque cuando Y vos claro. estás puérpera y sentís que te cierran las puertas, la verdad que todo se amplifica, ese dolor se amplifica. Y hace poco Y salíamos de la pandemia. claro, Atrás cartón. y sentir sentir que no, que este es un tema del que no se habla mucho. Entonces, yo creo que nuestra apuesta fue en ese sentido. Ahora, cuando uno lo piensa en términos de lo partidario, que es algo que está y es algo que surge un montón cuando empezamos a hablar de la peli, la verdad que nosotros la película la hicimos en la ciudad de Buenos Aires porque nosotros vivimos en la ciudad de Buenos Aires y nos quedamos en listas de espera en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, era medio raro, hubiera sido medio raro que lo hiciéramos en otro lado, ¿no? Porque ese es el ámbito que conocemos y en el que vivimos. Ahora, es verdad que este no es un problema solo de la ciudad de Buenos Aires. Este es un problema que está en un montón de lugares, inclusive fuera del país también. Entonces, en ese sentido, nosotros, es decir, quisiéramos que la peli sea como un puntapié para abrir esto, como para abrir una pregunta, Claro. y no tanto quizás terminar como en la chicana, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. creo que, creo que lo que más nos gustaría es eso, es que se vea la película y diga, ah, che, mirá, yo no sabía que estaba este problema, o que el que ya sabía se ponga a pensar, bueno, ¿cómo se podría resolver esto? Si es con más jardines, con mejores licencias, no sé, como que creo que la mirada nuestra intentamos por lo menos abrir un debate y no Claro. tanto pegarle a tal o a cual, por más de que, bueno, obviamente cuando uno se refiere a un territorio y a una gestión, surge la crítica, y creo que está la crítica un poco en la película.
irónicamente. Qué sutil que todo sos para mezclado. decir las cosas. A mí a veces no me sale así. No me sale. Tenés que No, venir bueno. tenés que venir a co-conducir conmigo para frenarme un poco a veces. Sí. No, es que creo que, es decir, sí, la peli creo que tiene una crítica y desde la ironía, sobre todo creo que enfatizando sobre cierta publicidad que se hace en el gobierno y que de la ciudad y que después, bueno, en la realidad pasan otras cosas, digamos. Ujú. Eso está y yo creo que la ciudad tiene un presupuesto bastante importante como para poder encarar esta cuestión, digamos, eso no se desconoce. Pero no queremos quedarnos como en la cuestión de chicanear a tal o cual gestión, sino decir, che, a ver cómo resolvemos esto, ¿no? Bueno, en este sentido les voy a perdonar la vida entonces. Porque las iba a empujar hacia ese lugar y entonces digo, bueno, pero ya se desprende del material un poco cuál es el posicionamiento, ¿no? Y esto lo voy a decir yo. Acá este gobierno, tanto nacional como de la ciudad, o sea, no les importa la educación, el gobierno nacional la quiere devastar, la quiere desfinanciar la educación pública y destruir directamente, ¿sí? Eso genera más esclavos que gente pensante. Entonces, bueno, dicho así de forma muy sencilla y llana, desde este lugar pienso que en Lista de Espera, el documental de Mariela Dinaro y Victoria de Michel, es necesario. Este jueves en el Gaumont, ¿a qué hora? ¿Sabemos la hora? A las 19 horas. 19 horas. 19 horas, hay que estar un ratito antes, pero abrimos, sí, 7 menos 10, ya ahí en la sala, los esperamos para que puedan verla. Ujú. Como decía Vicky, la idea es que abra conversaciones y que genere conciencia y que, bueno, a partir de estas preguntas podamos cambiar algo que tiene que ver con algo estructural, más bien, no es algo, un Esa es problema la- individual. Exactamente, es una cuestión colectiva, eso es lo importante de este tipo de materiales, y bueno, la voy a ver, ¿sí? La voy a ver, Ay, qué bueno. sí, por Te supuesto. Y esperamos. también quienes no puedan ir el jueves, de mencionar que la peli sigue en cartel el fin de semana, va a estar hasta el martes a la misma hora, así que bueno, por ahí el jueves que a algunos se le puede llegar a complicar, puede ser viernes, sábado, domingo, lunes, martes va a estar también. Perdón, el miércoles que no, porque... No, el miércoles no, porque bueno, hubo una situación que nos Ok. enteramos hoy. Ay, pero qué ganas de saber todo. Porque bueno, también ya que estamos hablando y politizando, No, está bastante complicada la situación del cine argentino no me digas, no sabíamos. y bueno, en ese marco la verdad que ha sido muy duro para nosotras llegar a esta instancia, así que bueno, nada, muchas veces no se sabe todo lo que hay detrás de una peli. Ujú. Nosotros un poco intentamos que no se vean los hilos, creo que la idea de la peli es que no se vean los hilos de la peli, y capaz eso nos juega un poco en contra porque mucha gente no llega a saber todo el trabajo que hay atrás. Pero bueno, sí que la pudimos terminar y ahora la vamos a estrenar, y vayan a verla, que hay que Bárbaro. apoyar. Vayan a verla en Lista de Espera, se estrena este jueves hasta el otro martes, codirigida por Mariela Dinaro y Victoria de Michel. Tengo una pregunta para Victoria, ¿tenés algo que ver con el líder de Pastoral? No, que yo sepa. Ya falleció hace un montón en un accidente. No, igual mi apellido es de Michele en Italia. O sea, Bien. Michele en Argentina para mí es de Michele. Bien. De su origen es de Michele en realidad, hasta donde yo sé. Claro. Bueno, nada, duda subsanada. Eso sí, era muy personal la pregunta. Bueno, muchísimas gracias a ambas. Y bueno, iremos entonces, ¿sí? Repitan una sola cosa, repitan el nombre del colectivo. ¿Cómo se llama? Es vacantes para todas y todos en las escuelas públicas. Si alguien está con un problema de vacante en este momento, los puede buscar en Facebook. Ahí los van a ayudar un montón con Perfecto. información, etcétera. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias a ambas y nos encontramos pronto. Vamos a verla. Dale. Muchas gracias Gracias a a vos. vos. Chau. Chao, Hasta luego. chao. Señor Martín Loza, estamos muy bien. Hoy hacemos enroque de invitados, invitadas primero, el invitado luego.
Y si está entrando, lo vamos a esperar para presentarlo, porque la idea es terminar de hablando de educación y de imágenes, ¿sí? Y como empezamos el programa y lo mantuvimos de algún modo como temática todo el tiempo de derechos humanos. Así que todo de algún modo está concatenado, todo de algún modo tiene vínculo y todo nos preocupa en Periferias del Cine. Entonces, ¿estás ahí, Hernán Sassi? ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, señor. ¿Cómo le va? Bien, todo bien. Hernán Sassi ya es casi uno de los abonados casi al programa, porque ya creo que es la tercera o cuarta vez que estás acá y siempre es un gusto. Docente, crítico de cine, ensayista, periodista, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Padre? Claro, padre de familia. Ahí está. ¿Qué más querés poner? Está bien, está bien. Te vas a ir al cielo. No sé si quiere. Y es medio un embole. Se está mezclando con otras voces, no sé, o con hay una interferencia. ¿Puede ser, Martín? Disculpa. ¿Vos, Hernán, tenés alguna interferencia ahí? No, acá te escucho perfectamente. Solo el tren a lo lejos escucho. Ah, bueno. Bueno, no sé si estuviste escuchando algo de lo que veníamos hablando, con las invitadas. Así hay como un acople de fondo, pero igual. Ah, ¿vos tenés algo prendido? Si no. No. ¿Vos no tenés la radio por otro lado? Ah. No. A menos que No. Tendrá que bajar el volumen. Por la radio. No. No, la radio apagala, dejá el Zoom nada más. Solamente el Zoom, la radio apagala. Sí, quizás estará por algún lado. Ahí te escucho perfecto. Ok. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien. Ahora te veo. Antes no te veía. Buenísimo. Bueno, yo también veníamos hablando de una película en lista de espera que de algún modo tiene que ver con la educación, con la falta de vacantes o digamos, vacantes que se niegan a niños de jardín de infantes, pero esto puede ocurrir en cualquier nivel de educación. Pero más allá de la cuestión temática de recién, tenemos que pensar la educación y tenemos que pensarla, a mi entender, tarea que nos compete en relación a las imágenes, ¿sí? La educación a vos, en relación o sea, al ámbito en que te movés y que te pasás pensando todo el tiempo en esto, y las imágenes en nuestro caso, que tenemos que desarrollar algo. Dame un segundo, Hernán, porque se me está. A ver, espera. Sí. No, pero recién no teníamos problemas. Espera, un segundo, Hernán. A ver. No te escucho bien. Espera, un segundo. Sí. A ver. Lo vamos a apagar. Dale. Hernán Sassi. Ahí está, me pidió el operador. ¿Ahora me escuchás bien? Sí, te escucho bien. No, pero igual no, sigue estando el acople. Apagamos todo, nos quedamos con una vela, pero igual. No, está bien, hay algo ahí que está molestando, pero no importa, no se excede. Bueno, ¿cómo pensás esta cuestión, Hernán? ¿Cómo está la educación hoy? ¿Cómo podemos pensar esto? ¿Y qué solución le podemos encontrar? Ya para esto tenés para desarrollar 15 minutos, pero bueno. Sí, es un temón que preocupante. Quizás lo que respondió Cristina hace unos días atrás. Cristina fue invitada, por suerte, a un encuentro justamente para pensar la educación en la Universidad de Ciencias Sociales, ahí donde yo cursé justamente. La primera carrera que hice fue Ciencias de la Comunicación. Y ahí, en Marcelo Telar, se hizo una reunión abierta a toda la comunidad distintas mesas a la tarde, pero bueno, quien hizo la apertura
Así como Perón abrió un congreso de filosofía en el 49, pues Cristina abrió una jornada de reflexión sobre la educación que está en problemas, por lo menos si te respondo a partir de lo que bien planteó Cristina, y atinadamente, y lamentablemente no es muy escuchada en la comunidad educativa, salvo en la universidad, por eso casi por fuera de la escuela, digamos, ahí sí es escuchada Cristina. O sea, discúlpame, Hernán, vos te referís a que nivel inicial y nivel medio no, universidad sí. Y por algo Cristina, insisto, habló en el lugar que habló. Cristina no fue invitada a la apertura, no sé, del ciclo inicial o del ciclo primario y secundario, y sí, en un foro en el cual se proponen pensar justamente la educación porque algo está mal. Digo, lo que no terminé de decir es el diagnóstico que sabe cualquier padre de familia, cualquier madre, cualquier docente, cualquier directivo y también cualquier político que lleva a cabo políticas públicas. Hace más de 30 años que la educación está en crisis. Ya sé que no solamente en nuestro país y que la escuela, que fue una de las instituciones de la modernidad, está en crisis obviamente en la posmodernidad. Ha perdido su sentido en un tiempo en el cual es más importante ser exitoso, tener muchas visualizaciones o monetizar las monerías que vos hacés, que tener algún conocimiento para ganarte la vida de la mejor manera. Eso que era el ascenso social, nosotros crecimos todavía o nos educamos en la modernidad, donde la institución permitía el ascenso social, ya sea de raigambre sarmientina, de raigambre radical, peronista, anarquista o comunista. La educación permitía, insisto, el ascenso social. Y eso lo sabe cualquiera, principalmente los pibes, ya saben que el título secundario les sirve de poco. Entonces eso realmente hace que un poco tiemble ciertos presupuestos, pero, insisto, vuelvo a responderte mejor. Me parece que justamente la universidad sí puede hacerse algunas preguntas y la escuela, como es la gran responsable, digamos, o por lo menos no responsable, que tiene a cargo la educación desde el ciclo inicial al secundario, bueno, le cuesta más hacerse cargo de insisto, un fracaso que no es solo de esa institución, obviamente. Es fracaso de las padres, madres, de políticos que no están a la altura, a la hora incluso de hacer reformas educativas. O sea, hay de la pantalla que no ayuda. Vos hablabas de las imágenes. Hoy los pibes, yo doy clases en alguna materia de cine, les preguntaba a los pibes, che, ¿qué ven? Y entonces los pibes te dicen, yo veo streamers, yo veo reality. Digamos, el cine no se ve más. O sea, el cine es una narrativa del pasado. Entonces, me parece que tenemos que repensar muchas cosas y creo que es todo un desafío, por eso para mí cierro con esto y te permito. Me parece que es todo un desafío el que nos propone Cristina y quienes participamos de ese foro, porque me parece que hay que pensar, que es lo que, bueno, sí, vamos a hacer. Yo distingo, me parece muy interesante tu desarrollo. Yo distinguiría, o sea, algo que vamos a estar de acuerdo, en que hay, más allá de estos 30 años donde vos estableces el recorte, que está muy bien, hay momentos en que la educación, con errores y aciertos, se la financia, se la trata de impulsar, y hay momentos del país, como el actual, en donde se la trata de financiar y vaciar de contenido. Entonces, tenemos que separar paja de trigo en esos 30 años. O sea, de pensar de cuándo hay un pensamiento político para que uno se politice y no para que uno se despolitice. Y despolitice, en este caso, es, a mi entender, lo podemos pensar como sinónimo de desempoderarse. Vos te politizás, te empoderás, de algún modo simbólicamente, ¿sí? Y lo contrario, te
te empodera de algún modo en relación a, sabes cuáles son tus derechos, sabes qué es o sea, sabes distinguir, e inclusive, hay algo de la dimensión ética o de cierta ética que a lo cual se le va, pensando en graficar educativamente, se le va sacando un poco punta al lápiz. Habría que distinguir en el marco de la ética, y ahora te doy la palabra, termino con con este comentario, ¿sí? Lo pienso desde esta figura. Uno puede tener una bandería política determinada, adscribir a determinado partido político o a determinada agrupación política. Eso es una camiseta, ¿sí? Sí. Adentro de uno están los principios, no forman parte de la camiseta. Uno la camiseta se la puede sacar y se la puede poner, ¿sí? Puede escribir un partido o en otro, pero los principios los llevas adentro de la piel, ¿sí? La metáfora, la figura es esa. Los principios van con vos y te los llevas a todos lados, ¿sí? Entonces, fortalecer principios, porque, a mi entender, hay un proyecto, el proyecto neoliberal, por llamarlo de una forma suave, ¿sí? Es un proyecto que trata de vaciar de principios, intenta vaciar de principios a lo que podemos pensar más genéricamente como pueblo, ¿sí? Y ataca en diferentes aspectos de la sociedad, ¿sí? Desde medios de comunicación, desde la conformación de la educación, cómo la quieren ir modelando de a poco. ¿Cómo ves esta cuestión? Yo no coincido tanto ¿En qué? en lo último que vos planteabas, que habría un vacío por un lado y una fortaleza en que tenemos derecho y demás, pero sí, ojo, sí puntualizaría que obviamente no es lo mismo financiar la educación que prácticamente educativo como hizo el kirchnerismo. O sea, efectivamente eso hay que remarcarlo y no es lo mismo, ¿sí? El macrismo, tanto Milei, sacan guita a la educación. No es lo mismo aquellos que se preocupan, que le dan 5 millones de netbooks a los pibes, otros tantos millones de libros, más plata para formación docente y demás. Así que, pero está acoplando la no, voz. No coincide. ¿En qué no coincidís? Eso me interesa. No, claro, no coincidiría tanto desde el punto de vista ideológico, esa visión no sé, tan binaria, de decir, bueno, el neoliberalismo vacía de contenido y nosotros no, nosotros lo llenamos de contenido político. Yo creo que lo contrario, yo diría lo contrario. En el 24, en este día tan emblemático, tan simbólico y tan importante seguir sosteniendo la memoria, me parece que yo veo una derecha mucho más firme e incluso que propone hasta una nueva periodización de la lectura del pasado reciente. El video promocional del 24 de marzo de este año es superior al del año pasado, digo, en cuanto a apuesta no provocativa. Eso es una estupidez, me parece, para mí, tomarlo como una provocación. Justamente es una propuesta para contraponer visiones históricas y que lamentablemente en la escuela no estamos dispuestos a dar ese debate. Les tenemos miedo a pensar con los pibes en el aula. Lo único que hacemos es las abuelas, y está mal el terrorismo en una visión, insisto, absolutamente maniquea. Obviamente el terrorismo de Estado es abominable y está presente hasta el día de hoy, con el triunfo de los milmillonarios y con la misma teoría económica que nos hambrea a millones de personas. Pero lo que menos podemos hacer es, para decirlo muy malamente, sacarle el culo a la jeringa. La idea es pensar justamente cuál es la periodización que proponen, por qué están tan envalentonados, y justamente tiene una lectura fuerte, a diferencia del macrismo, que no tenía discurso de derechos humanos y solamente decían que son un curro. Creo que este gobierno, esta etapa del neoliberalismo, es mucho más feroz, tiene una lectura política muy fuerte, justamente de los 1.000 millonarios
y del sálvese quien pueda, individualismo acérrimo, pero eso es una posición de valores, y cuando vos decías valores y ética y demás, muy fuerte. No es que no tienen, sino todo lo contrario. Hay Tienen, algo y que cala, y tienen tan fuerte esa visión que cala muy fuerte en los jóvenes. Ujú. Eso me preocupa. En realidad, más allá de esta diferencia que planteas con lo que yo planteaba antes, de algún modo desde un binarismo para partir de ahí y ver cómo esto se piensa, ¿no? Pero está bien lo que decís, porque de algún modo si te escucho y digo, sí, claro, yo estoy de acuerdo con lo que decís en tanto y en cuanto hay una propuesta política, hay una propuesta educativa, no es que no hay ninguna, eso es lo que estamos diciendo. Tampoco estamos hablando de, ¿cómo se llama?, desde un binarismo tan definitivo, sino que partir desde ahí para después separar bien lo que hay adentro de cada uno de los dos territorios. Pero lo que sí, a mi entender, el vaciamiento, ¿sí?, tiene que ver, o sea, y yo insisto con esto, con un menor grado de abstracción. La cuestión de las redes, que vos dirás, sí, nosotros podríamos usar para nuestro gobierno las redes, o sea, sí, pero, digamos, y esto aplica al cine también, cada vez progresivamente a través del tiempo, la toma y la información va siendo más breve, ¿sí? El montaje va siendo cada vez más de tomas más cortas. En ese sentido se favorece la percepción TikTok, por llamarlo de algún modo muy expeditivo, ¿sí? Entonces, eso de algún modo es un proceso de desintelectualización, ¿sí? Yo insisto con este particular, y no es porque, de algún modo, no es que uno se está poniendo en el lugar de iluminar esto, sino que yo te digo, yo estoy en este lugar, en el programa de radio, que lo pienso siempre como un servicio, ¿sí? Entonces, en tanto servicio, me parece importante pensar dónde viene la matriz de estos proyectos, porque si vamos al caso, alguien de quien yo estoy totalmente en contra, es que es el filósofo Nick Land, que seguramente lo conoces o has leído algo, escuchado nombrar, ¿sí? Yo que no lo conozco. Bueno, está totalmente en la vereda de enfrente, y todo el sistema simbólico a nivel global sería, sería como la contrafigura de Mark Fisher, para que te des una idea, ¿sí? Una contrafigura muy muy fuerte, Bueno. que exacerba toda esta cuestión, viene del tronco del realismo especulativo, que es algo que a mí me interesa mucho, ¿sí? Pero extrapola una teoría propia, es una especie de marginal, pero que ha sacado varios libros desde ese lugar, ¿sí? También lo del marginal es como una especie de personaje, digámoslo, ¿no? Pero que apuesta, vamos a tener que hablar en algún momento de Nick Land para ver cómo esto se puede ser pensado de las imágenes, ¿sí? Toda una apología de determinados modos de vida y determinados modos de cancelación del pensamiento, que ahí se dimensiona desde ese lugar como pensamiento, ¿sí? Pero de algún modo también hay como una, podríamos decir, desde estas corrientes, una reformulación, un dar vuelta como una media a ciertas concepciones nietzscheanas, ¿sí? Pero bueno, ahí habría que adentrarse, ¿sí? Te nombré a Nick Land porque pensé que... A mí me interesa y seguramente, en serio, si te interesa en serio, sabes de mi respeto y admiración por tu laburo, así que si a vos te interesa en serio, ya correré a leerlo, pero lo que sí quería decir es que cuando vos planteás, bueno, partamos de cierta visión dicotómica, yo tengo para mí, en serio, y yo estoy bastante asustado, con que por lo menos de nuestro espacio progresista y que luchamos por derechos, yo veo una misma fe y ceguera que la que veo en los libertarios gritando viva libertad carajo. De este lado yo veo muchas personas que lo único que hacen es repiten memoria, verdad y justicia, y repiten el mismo discurso de hace mucho tiempo, y como hemos hablado en tu programa, es como si Oscar de Barco no hubiera dado un grito
es como si Albertina Carri no existiera, es como si ciertas artistas y filósofos nos dijeran, che, complejicemos un poco. Te lo digo en mi caso y cierro, por lo menos como opinión para que quede claro, Sí, perfecto. como peronista. Los que plantean justamente los libertarios en el último video, es decir, che, flaco, mirá que el terrorismo de Estado no empezó en el 76, flaco, me parece que te estás olvidando algo. Hubo algo que se llamó AAA y mató a varias personas. Y es más, mismo la guerrilla no empezó. Eso lo dice, claro. Justamente los milicos, sino el primer hecho de guerrilla urbana, fin de esos 70. O sea, faltaban 6 años para el 76. Lo que quiero decir es que, por lo menos en mi caso como peronista, nos debemos una discusión muy importante para hacernos cargo. Eso es cierto. Esa ventana es importante. Lo que hay que aclarar es que, bueno, lo sabemos, pero no está de más aclararlo y ya nos tendríamos que ir de algún modo porque Martín me mata. Tenemos que seguir, tenemos que tomar esto como una primera parte para después seguirla en otro momento, que se torna política de Estado luego, el aparato represivo. O sea, que si tenemos que pensar en la AAA, fue paraestatal y esto pasa a ser directamente estatal, ¿sí? En la dictadura. Por eso es dictadura y en ese momento, antes del golpe de Estado, había un proyecto de industria, ¿sí? Había un país industrial que después se corta de cuajo, ¿sí? Y empieza la cultura financiera que nos gobierna hasta hoy día, ¿sí? Bueno, Hernán, terminando estas coincidencias y quedando el diálogo trunco, pero está bueno que quede el diálogo trunco, así la seguimos, ¿sí? Me despido de vos, ¿sí? Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros... Muchísimas gracias. No, por favor, Hernán. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Estuvo con nosotros Hernán Sassi. Martín Loza, nos estamos yendo en horario. Bueno, sos un estricto, hermano, por favor. Vas a agarrar el bondi, ¿sí? Bueno, la otra vez, ¿lo agarraste la vez pasada? Bien, entonces no jodamos tanto. Bueno, gente, es importante empezar a raspar la olla, ¿sí? El tema es que uno tiene determinados minutos de programa y tiene que sectorizar primero, y está muy bien lo que plantea Hernán Sassi, pero es para un diálogo más largo para poder llegar a conclusiones de algún modo que nos ubican en una dimensión de pensamiento que siempre la idea es que esto abra, ¿sí? Adscribo a las cuestiones, las especificidades que mencionaba Hernán, por supuesto, pero eran un lugar para llegar, ¿sí? A mi entender. Entonces, para llegar, lo vamos a invitar nuevamente. Bueno, pensando en imágenes que piensan en la educación, las películas de estudiantina, hay algunas que pueden ser interesantes, pero en general también se manejan bajo así que como Hernán hablaba recién de clichés, se manejan bajo un entramado de clichés fuertes, potentes, pero hay algunas que puedan valer la pena. Ya lo hablaremos en otro momento. Esto fue Periferias del Cine y nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias, Martín Loza. Hasta la próxima.